Esta es la segunda parte de la charla dictada en la Sociedad Colombiana de Orquídea en el mes de mayo sobre cultivo in vitro de semillas de orquídea. Esta parte la vamos a dedicar al medio de cultivo. Lo primero es que debemos tener claro que las semillas, cuando están fértiles, tienen el embrión que hemos descrito en la parte 1 de esta charla. Ese embrión es fácilmente visible con un pequeño microscopio, con una lupa de buen aumento, especialmente cuando lo iluminamos a contraluz. Y si revisamos algunas de las semillas, es importante que con eso nos demos cuenta si vamos a tener un éxito para la fertilización o no. Las semillas están encapsuladas y la cápsula la podemos tener cerrada, la cual la abrimos una vez desinfectada, o la podemos tener abierta, en cuyo caso la contaminación hace que tengamos que lavar y esterilizar las semillas. Una buena cápsula suele tener un porcentaje alto de semillas fértiles y ese porcentaje alto de semillas fértiles hace que tengamos más éxito en el uso del medio cuando las estamos sembrando. De manera contraria, nos veríamos obligados a tener que sembrar demasiados frascos para obtener una pequeña cantidad. El medio Sedenoxum es el medio que hoy seguimos utilizando. Hay muchas formas de trabajar con él. Una de ellas es prepararlo nosotros mismos. La más recomendable y creo que la más económica cuando se conjugan todos los factores es comprar un medio de una buena procedencia que ya venga preparado y no sea sino hidratarlo. Estos medios ya vienen con algunas modificaciones que los mejoran, como extracto de coco, extracto de piña, algunos componentes que aumentan el proceso de germinación. Y todos vienen con agar como medio de soporte, lo cual hace que sea un gel. Es muy importante tener en cuenta que el agar es un gel que se solidifica más o menos de acuerdo a su concentración. Si nos queda mal diluido, nos va a quedar con una más baja concentración de agar y va a quedar muy líquido, lo cual nos va a llevar a que las semillas se sumerjan y algunas veces les falte oxígeno y no germinen muy bien. Y si queda demasiado dura, no alcanza a suministrarle los nutrientes, el medio a la semilla. Lo primero que necesitamos es una buena y precisa báscula, no necesariamente costosa, puede ser una báscula de estas electrónicas modernas que son tan económicas, y hacer una medición muy exacta de cada uno de los componentes. Por eso es más fácil medir solamente el medio ya preparado que empezar a medir pequeñas fracciones de gramo de cada uno de los componentes que forman el medio Sedenoxum. Una vez lo tenemos, debemos preparar una serie de equipo. Es relativamente sencillo, pero es muy importante que sepamos que no debemos utilizar productos oxidados, que tenemos que tener unas mediciones y unos tiempos precisos, que el agua debe ser bien destilada. En algunos casos donde las aguas son supremamente básicas y tienen componentes calcáreos muy altos, debemos pensar en una agua bidestilada, recipientes de vidrio que resistan el calor y el cambio de temperatura, y agitadores, recomiendo de vidrio o de acero inoxidable. Jamás agitadores de aluminio o agitadores de madera porque pueden aportar contaminación al revolver. Un agitador magnético es una muy buena solución. No es muy costoso, pero solo se justifica para aquellos que ya tienen montado un proceso. Para quien está iniciando, basta un agitador, una varilla de vidrio, una varilla de acero inoxidable y un buen termómetro. Recomiendo los termómetros de inmersión de acero inoxidable porque son de muy bajo costo, de muy buena precisión y resistentes a manipulaciones un poco bruscas. Cuando vamos a disolver, medimos la cantidad de agua precisa y la llevamos a un punto de temperatura de 80 grados centígrados, siempre con el termómetro adentro para que no se nos pase. Una vez el calentamiento,
se hace o bien a la llama o un poco más seguro si utilizamos un medio de aislamiento a la llama directa, como las parrillas que se utilizan para las masas de maíz o de trigo, o una parrilla de laboratorio que tenga un poco de asbesto. Una vez llegamos a 80 grados centígrados la temperatura del agua, procedemos a disolver el medio, bien sea el medio de Knudsen, o si estamos trabajando ya con un medio arreglado por nosotros, es el momento de agregar el agar. Muy importante que una vez agreguemos el agar, lo dejemos llegar hasta los 100 grados centígrados e inmediatamente lo bajemos y empecemos el proceso de agitación. Debemos agitar muy bien hasta que queda perfectamente disuelto todo el agar. Si en algún momento vemos que bajó la temperatura y no disolvió, volvemos a calentar y volvemos a agitar. Aquí lo importante es que trabajemos en unos recipientes que nos permitan estar calentando y estar dejándolo enfriar. Pyrex es muy recomendado. Y muy importante, que no hayan sido lavados ninguno de los elementos con detergentes. Pueden ser lavados con jabones suaves, pero los detergentes tienen compuestos supremamente fuertes que no suelen salir con el lavado del agua, se quedan adheridos a las paredes y luego nos van a cambiar el pH, volviéndolo más básico y alterándonos un poco la composición del medio. Si permitimos que el agua haga ebullición cuando tiene el agar dentro, se va a generar una espuma que después va a ser muy difícil de manejar y nos va a dejar mucho del agar adherido a las paredes del recipiente. Por lo tanto, cuando llegamos al punto de ebullición, inmediatamente bajamos el recipiente y no lo dejamos haciendo ebullición con calor constante. Una vez está bien disuelto, procedemos a vaciarlo en los recipientes que vamos a usar para cultivar. Pueden ser frascos de cualquier tipo. Yo prefiero frascos de laboratorio porque el vidrio de laboratorio resiste muchísimas más esterilizaciones sin empezar a soltar componentes químicos, que en el caso del vidrio común, mientras más ordinario sea el vidrio, menos esterilizaciones da. Dicho de otra manera, un vidrio común y corriente no lo debemos esterilizar más de 5 veces. Muy importante que no ensuciemos la parte superior del frasco con el medio de cultivo, porque va a ser una carretera para que entren los contaminantes al medio. Si el recipiente tiene una boca muy pequeña, utilizamos un embudo, cuidando de no ensuciar en la parte de arriba y que nos quede perfectamente limpio. Respecto a la cantidad de medio de cultivo, es un poco más relativo a lo que cada uno considere. Como este medio es para el cultivo y no para el crecimiento, es decir, cuando ya haya germinado los protocormos y empiecen a salir las plántulas, lo debemos pasar a un medio ya de crecimiento. No debemos utilizar una cantidad muy grande de medio de cultivo. Una medida arbitraria de 5 a 10 milímetros de grueso de la capa de medio es más que suficiente, pero cada uno, dependiendo de su tipo de recipiente, puede perfectamente empezar a buscar más o menos la cantidad que necesita. Muy importante, les decía, no debemos permitir que haya restos del medio, como se observa en esta imagen, en el cuello, porque como digo, no sirve para que se contamine. Es muy bueno que cuando hacemos una siembra, utilicemos 1 o 2 cajas de Petri, en las cuales también sembramos, en unas condiciones de almacenamiento muy buenas, se mantiene muy bien, pero la verdad es que es de mucha más fácil contaminación. Pero lo usamos para poder observar con una lupa o con un microscopio si nos está germinando y en qué estado de germinación están las semillas. Por lo plano, nos ayuda muchísimo con esto sin tenerlo obviamente que destapar. Existen recipientes de plástico que pueden ser llevados al autoclave algunas veces, dependiendo del recipiente, pueden autoclavizar 5, 10, 20 veces, que son mucho más económicos y que son muy buenos porque tienen una boca muy ancha y nos permiten trabajar de una manera muy precisa. En todas las tapas
Debemos asegurarnos de tener hermeticidad, de buscar que estén muy bien desinfectadas y fuera de eso cuando sembramos flamearlas para que no lleven contaminantes. Pero es importante dejar un respiradero. Las plántulas en su proceso metabólico suelen producir etileno, el cual afecta el crecimiento. Una de las variables que ha tenido el medio de Knudsen es precisamente agregarle carbón activado para que absorba ese etileno, pero para ir más a la fija, es muy recomendable que la tapa tenga una pequeña perforación y en esa perforación colocamos un algodón. Yo suelo utilizar en el momento ya de la siembra un poco de peróxido de hidrógeno en el algodón para volverlo más resistente a la contaminación, pero por allí va a poder respirar un poco el recipiente. Luego colocamos un papel de aluminio que nos asegura que no hay un contacto directo de la tapa con el exterior. En las de plástico también usamos la perforación. Esa perforación la suelo tapar con un adhesivo de los utilizados en clínica para cuando hay una herida de aguja de jeringa o algo así. Es muy fácil conseguirlo en una farmacia. No podemos perder el tiempo de estar sembrando en un recipiente que ya vemos que quedó contaminado en los bordes, porque lo más seguro es que se nos va a llenar de hongos. Los hongos viajan desde la superficie por el medio que queda untado. Y fuera de eso debemos cuidar que no haya cambios bruscos de temperatura, porque hay condensación de agua en la pared y esta, en la medida en que baja goteando, baja arrastrando los contaminantes que puedan haberse acercado a la tapa. Estos pasos son muy importantes para tener en cuenta cuando vamos a iniciar un proceso. El 40 mililitros suele ser una muy buena cantidad para un frasco promedio normal. Pues obviamente si es un frasco muy grande no da, pero esa es una cantidad que es muy recomendable. Y una vez preparamos el medio lo debemos esterilizar, pero debemos tener en cuenta que el proceso de esterilización que se da por dentro y por fuera del frasco, si lo dejamos mucho tiempo sin sembrar, la parte externa del frasco obviamente recibe todos los contaminantes y esto nos va a hacer más difícil el proceso de siembra porque tenemos que esterilizar el frasco por fuera y fuera de eso corremos el riesgo de que se nos contamine nuestra siembra. Una opción es esterilizar en un autoclave. Los autoclaves de cocina son cada vez menos usados por los laboratorios importantes, por lo tanto es relativamente fácil conseguir un autoclave de segunda que sea desechado por un laboratorio clínico. Pero también existe la opción de utilizar una olla de las que se utilizan para hacer cocciones a presión y utilizarla como autoclave. Tiene la desventaja de que no tiene un manómetro, pero nos podemos guiar por el chorro de vapor que sale y tomar las medidas desde allí. 20 minutos desde el momento en que empieza a salir el chorro de presión hasta el momento que termina. Necesitan ser 20 minutos de la presión constante para que la temperatura interna nos aseguremos que está por encima de los 121 grados centígrados, que es en última instancia la temperatura que necesitamos para matar toda clase de contaminantes. Existen unas pequeñas barritas o unas cintas también que uno adhiere al frasco y una vez esterilizadas las miramos. Si esa barrita que tenía un color claro, una vez se esteriliza, cambió a un color rojizo, o si a la cinta le aparecen unas pequeñas franjas, unas amarillas, otras rojas, quiere decir que logramos la temperatura y el tiempo necesario y que hubo un adecuado proceso de esterilización. Si no, basta con tener un buen reloj y ser cuidadosos en el tiempo. El medio C de Knudsen lo podemos hacer nosotros mismos, no lo recomiendo porque son productos, hay productos por ejemplo que se usan en medio gramo, pero que a nosotros nos venden una libra, entonces nos sobran 450 gramos cada vez que hacemos un litro. Y es importante que el pH esté estable y lo tenemos que estabilizar nosotros. Debe estar entre 4.8 y 5.2. Si nosotros preparamos el medio de Knudsen, nos vemos en la obligación de medir el pH
Hay pHímetros económicos o con una simple cinta de pH. Si está ácido, debemos volverlo un poco básico, disolviendo bicarbonato en agua y echando unas gotitas. Si está básico, podemos hacerlo disolviendo un poco de ácido acético o de vinagre simplemente en agua y echando unas gotitas y midiendo. De allí viene la ventaja de comprar un medio que ya viene con el pH estabilizado. Algunos incluso traen unos buffer, que son unos productos que hacen que absorba el cambio de pH y no lo deje cambiar. Entonces nos evitamos tener que estar midiendo el pH. Existe otra forma de hacer el medio, que es suplir todos los elementos que medimos de una manera tan precisa y utilizar lo que el profesor Tsukamoto propuso una vez. Era un abono que se llama Hiponex, un abono foliar, y seguir esta fórmula que mostramos acá. Hoy el Hiponex es más difícil de conseguir y podemos decir que se puede hacer una fórmula para germinar semillas utilizando un abono soluble que tenga microelementos. Si no encontramos uno completo, podemos mezclar dos, uno que tenga unos componentes y otros. Importante que recordemos que son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y microelementos como el boro, el molibdeno, el cobre. El azúcar aportada por caña de azúcar, sacarosa o algo así, pero que sea de caña de azúcar. No es recomendable el azúcar de remolacha. Agar-agar, si no tenemos agar-agar, lo podemos reemplazar por una gelatina sin sabor, un colapisis. No es tan eficiente porque el agar tiene nutrientes, pero hace de soporte, y agua destilada. Por otro lado, existe una muy famosa opción, que es la ensalada de frutas. La proponen en Brasil. Tiene un pequeño inconveniente y es que es recomendable que los productos no sean cultivados con elementos químicos de fungicidas y de bactericidas y matamalezas. Eso hace un poco más difícil comprarlos. Yo personalmente la he ensayado y he logrado conseguir los productos yendo directamente a casas de campesinos que cultivan algunos de ellos y comprándolos sin que pasen por un proceso industrial donde es más difícil encontrarlos sin estos productos químicos. Esta es la fórmula. Esta no necesita ser esterilizada, especialmente porque el ajo, el propóleo y la cebolla hacen de fungicidas y de bactericidas. El propóleo muy especialmente debe ser de la mejor calidad porque es el que más se encarga de controlar los patógenos. La ensalada de frutas es muy recomendable y esto nos permite que en la cocina de nuestra casa podamos empezar nuestro proceso de siembra sin necesidad de tener que recurrir a un gran laboratorio. Podemos utilizar aquellos pequeños frascos que nos sobran de las mermeladas y los encurtidos en la cocina. Y ya con el medio preparado, el paso que nos sigue es la siembra, que es donde más tenemos que cuidar la parte de la asepsia.